Cuentan que un viajero que se dirigía a Sevilla por unos pleitos con su vecino, a cuenta de unas lindes de su viña, hizo noche en la venta a la fragua en las cercanías de Alcalá de Guadaira. No quiso este buen señor seguir camino pese a la cercanía de la ciudad hispalense, porque empezaba a caer la noche y en aquellos días hacía mucho que los caminos habían dejado de ser seguros. Pensó mejor pasar la noche en el camino y ya de amanecida, con la cabalgadura fresca, entrar en Sevilla, donde buscar posada. Luego iría a casa del abogado que durante años había llevado los asuntos de la familia. Cabizbajo, sentado junto al fuego, observando el jarrillo de vino que rodeaba con sus manos, pensaba si no sería mejor tomarse la justicia por su mano, en lugar de perder el tiempo y dinero en un pleito que duraría años y que nadie aseguraba que acabara con bien. Años llevaba de disputa con aquel Aragán que tenía cubierta de maleza sus tierras, que no pisaba más que de tarde en tarde cuando la fortuna le era adversa y aparecía por la casa familiar, quién sabe para qué. Andaba ya por el segundo jarrillo de vino cuando, con la vista puesta en el fuego, escuchó un murmullo que así decía: «Diego, escucha la historia que te voy a contar». Era la voz de Pampanín, que aprovechó el crepitar de las llamas para saltar del fuego al hombro del viticultor. Sucedió hace ya mucho tiempo, en un lugar muy lejos de aquí, donde sopla un viento frío que allí llaman cierzo, que según dicen afila las aristas de las rocas en lugar de volverlas romas. Habitaba un joven noble, poeta y guerrero, que por ser el segundo de su casa, no heredó más que el señorío de Trasmoz, a las faldas del Moncayo. La vida era sosegada pese a la rudeza del monte, y el fin de la guerra contra el moro había traído la paz y la prosperidad a aquellas tierras. Don Pedro Jiménez, que así se llamaba el señor de esas tierras, ora cazaba, ora leía novelas de caballería, ora escribía poemas a su amada Doña María. Mas la quietud de los días se trocó en agitación cuando los habitantes de Litago cambiaron el curso de las aguas para regar sus tierras, como si el agua de Alara fuera de su propiedad. Decidió entonces don Pedro dar un escarmiento y envió gente armada a Litago, que aplicó un serio correctivo a las gentes del lugar. Siendo los vecinos de Litago y Añón vasallos del monasterio de Veruela, acudieron estos al abad en busca de protección. Hizo pues el monasterio leva entre los habitantes, que en número de 500 acudieron al llamado del abad. Levantados sin armas los de Veruela y los de Trasmoz, decidióse intervenir el vizconde de Biota, diputado de nobles, que apaciguó los ánimos durante 6 meses. Pero como quiera que las disputas siguieron, los de Trasmoz hicieron incursión una noche, causando 2 muertos al bando rival. El abad, viendo que las levas no habían sido suficientes para mantener alejadas las huestes de don Pedro, decidió encomendarse a Dios y solicitar su ayuda para maldecir al señorío vecino. Así, un día, acabada la misa mayor, ordenó al diácono sacar la Santa Cruz y ponerla sobre el altar, cubierta con un velo negro. El convento comenzó a cantar el Salmo 108 del libro de los Salmos, el himno de la maldición. Deus laudem meam netaqueris, huios peccatoris et os dolosi super me apertum est. Tras cada verso daban un golpe con la campanilla y al final decían 3 colectas. Paralelamente a la maldición, decidió el abad acudir al patrocinio de don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza y señor de Pedrola, quien mandó cartas a Trasmoz diciendo que el monasterio y todos sus lugares vasallos se encontraban bajo su protección. Don Pedro Jiménez, como respuesta a la misiva, envió 500 hombres a Añón, que talaron todas las viñas. La cólera se apoderó de los de Añón, que junto con los de Torrellas, Los Fallos y Santa Cruz talaron cuantos árboles se encontraron en Trasmoz. El agua de Alara nunca resultó tan cara
y como último intento para evitar la guerra, los adversarios acudieron al arbitrio, estableciéndose en Zaragoza el 11 de noviembre de 1515, que Litago podría regar 2 veces al año. Pero no bien había pasado un mes cuando don Alonso de Aragón acudió al monasterio a entrevistarse con el abad y ofrecióse a defender el monasterio y tomar como propios los agravios que el señor de Trasmoz había causado. No tardaron en llegar las noticias de estos inquietantes alardes al vecino señorío. Acudió pues don Pedro a solicitar la ayuda de su hermano, el conde de Aranda, quien tenía dispuestos 2000 infantes y 250 de a caballo para apoyar a Zaragoza en un pleito que tenía contra don Francisco de Luna por el uso del azud de Muel. Con este ejército se presentó don Pedro Jiménez en Pedrola, llegando a una casa de recreo que tenían los señores de dicha villa. Dando el alto a la hueste, allí mismo cortaron 2 pinos e hicieron fuego para guisar. Envió don Alonso a un criado para averiguar quién era y qué buscaba aquella gente. Preguntó el criado que quién era el capitán, a lo que el propio señor de Trasmoz contestó: «Decid que soy don Pedro de Urrea, que tomo satisfacción de la tala que los de Añón, Torrella y Abadía de Veruela hicieron en mi lugar». Tras lo cual se fueron. Ofendido el conde don Alonso, llamó a su gente, favorecido por don Francisco de Luna, conde de Ricla y señor de Muel, con lo que juntaron más de 3000 infantes y 450 de a caballo. Tan fuera de razón había tornádose el pleito del agua y tan peligroso para el reino, que el propio Fernando el Católico decidió intervenir. Informado de todo lo acontecido, decidió el rey declarar que fue el conde de Ribagorza, don Alonso de Aragón, quien rompió la tregua, condenándolo por ello a las penas impuestas a los quebrantadores, desterrándolo de todo el reino de Aragón, y a pagar los daños que se habían declarado. Pero no pueda tenerse por victoria para don Pedro la decisión del rey, pues sus tierras quedaron arrasadas, las vides arrancadas o taladas, y el señorío maldito por siempre. Siendo la única población de España apartada de Dios, excomulgada hasta nuestros días, donde brujas y hechiceros han buscado cobijo para conjurar al maligno. Téngase bien en cuenta lo narrado antes de tomar por mano propia la justicia.